Bien chicos, en esta sesión de trading yo voy a comenzar, ¿qué les parece? Con $70 y vamos a ver si lo podemos multiplicar por 10. Vamos a ver si podemos llegar a los 7000, ¿de acuerdo? Vamos a intentarlo. Recordando que yo comencé con 200, $725. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un día más de análisis con su amigo Rodrigo Trader, su trader de confianza, para mostrarles cómo generar dinero de manera rápida haciendo uso de nuestra aplicación Quotex, que es básicamente la generadora de todo esto que les estoy mostrando. Así que bueno, si no se quieren perder de mis señales en tiempo real, suscríbanse a mi canal de Telegram que les dejo aquí abajo en la descripción del video, en donde ustedes podrán encontrar, bueno, noticias, señales y una que otra sorpresa solamente para ustedes. Y lo mejor es que es completamente gratis. Así que bueno, vamos para allá. También, ¿cómo podríamos empezar sin ellos, sin los fractales? Perdón, fue tan rápido lo que hice que ni siquiera me acordé de mencionárselos. En este caso, pues el día de hoy comenzaremos con la libra esterlina y el dólar australiano, ¿de acuerdo? Vamos a ir hacia abajo considerando que nuestra línea, pues, del zigzag nos está indicando la tendencia bajista, ¿de acuerdo? Estamos también analizando lo que nos está indicando el Aron. El Aron nos está indicando que la tendencia es hacia abajo, ¿de acuerdo? Podemos ver que las velas no tienen una tendencia o una velocidad rápida, ¿de acuerdo? Entonces probablemente no habrá mucho movimiento, o probablemente yo entré muy tarde, ¿de acuerdo? Recuerden que depende del movimiento de la vela o de la posición, es qué tanto podríamos aprovecharla. Yo entré cuando la vela estaba muy abajo, probablemente fue un error, pero bueno, vamos a ver si podemos romper la línea de apertura y generar dinero ahí. Me parece que se cerró y se cerró exactamente en la línea. Entonces, miren, no ganamos ni perdimos, entonces tenemos una oportunidad más para volver a abrir otra posición. Clara, la tendencia va hacia abajo, es la tendencia principal, no se ha movido. Además, tenemos el Aron. En el Aron tenemos que la tendencia bajista, que es la línea roja, está muy por encima de la línea verde, que es la tendencia alcista. La zona de apertura y ya generamos pues la ganancia, que son en total $382, recordando que yo comencé con 200. Hoy me gustaría lograr, no sé, $4000 como mínimo. Como máximo me parece que unos 5500, yo creo. Aquí me parece que la tendencia podría modificarse y podría ir hacia arriba, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué les parece si modificamos aquí la inversión y en este caso vamos hacia arriba, ¿de acuerdo? Bien. Aquí podemos ver la sombra de la vela. Ya la sombra de la vela nos indica que seguramente volverá a subir en algún momento, ¿de acuerdo? Yo creo que será la siguiente vela que se genere la que rompa la línea de apertura. Yo entré pues otra vez un poco tarde. Entonces miren, de hecho se cerró con números verdes. Ya generamos $725, que pues también son bastante buenos. ¿Por qué? Porque básicamente, miren, el Aron nos está indicando que la tendencia bajista va de gane y va superando a la alcista. Entonces básicamente eso es lo que vamos a aprovechar. Además de que cuando abrí rápidamente, bueno, la tendencia principal, pudimos ver que es como una tendencia bajista o descendente bastante notable. Entonces simplemente hay que esperar a que la tendencia se respete y listo. No tendríamos que añadir nada más a este análisis en este par de divisas, ¿de acuerdo? Entonces veamos qué tanto podemos lograr con esta inversión de $725 en el dólar y el peso mexicano. Ya se rompió la línea de apertura, entonces ya básicamente estamos ganando, ¿de acuerdo? Ahora solamente hay que esperar a que se cierre por debajo de esta para poder asegurar nuestro dinero. Un segundito. Esperamos a que se cierre. Y me parece que listo. Ya generamos $1342, que no son nada despreciables. Y yo recordándoles que comencé con 200 pechereques. Entonces me parece que vamos bien. Que me parece que es el dólar. Y la rupia pakistaní. Aquí vamos a ir obviamente hacia arriba. De hecho, miren, tenemos el dibujo del zigzag bastante claro. Las velas no han, digamos, roto la parte inferior, incluso subieron, y se dibujó con los fractales una vela, un indicador hacia arriba. Eso quiere decir que muy seguramente las velas seguirán su tendencia alcista hasta algún punto, seguramente el punto anterior al fractal del lado anterior. En este caso,
En este caso pues ya ganamos. Miren, 2415 y ya estamos a la mitad de mi meta final. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, yo creo que aquí vamos bastante bien. La tendencia, digamos, nos hizo una triquiñuela antes de que se cerrara la posición, pero en general vamos bien y nosotros ya estamos generando dinero que podríamos volver a invertir en el siguiente movimiento, ¿de acuerdo? Al momento, se dieron cuenta que al momento de abrir la pantalla, llegamos o vimos que en el historial de las velas había un punto muy alto también anterior. Ese es el higher high. Aquí yo creo que podría lograr, sí, excelente, 4661. Ya logré el mínimo que yo quería. Eso es lo que yo quería, 4000. Pero todavía tengo tiempo, digo, no van ni siquiera 15 minutos. Yo creo que todavía podría abrir una última posición. No quiero invertir todo, me aloqué un poco. Pero bueno, vamos con los $3000 que ya tenemos básicamente en nuestro bolsillo y vamos a reinvertirlos. Aquí yo creo que la tendencia irá hacia arriba, considerando que el zigzag nos está indicando el punto más bajo de la tendencia, y al no romperse, pues básicamente estamos esperando un zigzag. Sin manos, se cerró, se modificó y listo. Tenemos ya $7331 en nuestra cuenta inicial. Así que, chicos, no sé ustedes, pero para mí ha sido un día bastante fructífero. Me tomó, ¿qué? Unos 12 minutos, menos de 15 minutos generar esta suma de dinero. Y si ustedes quieren generar tanto dinero como yo, pues suscríbanse a mi canal de Telegram. Ahí publico mis señales en tiempo real, así como mis estrategias y una que otra sorpresa más. Y lo mejor de todo es que es completamente gratuito. Así que bueno, los espero en mi canal de Telegram y nos vemos en un próximo video. Y bueno, chicos, ahora les voy a mostrar cómo poder obtener el dinero a su cuenta privada, o básicamente el dinero físico. Aquí vamos a entrar a esta parte de aquí, vamos a Withdraw, vamos a la parte de Amount, vamos a colocar también aquí el Network y vamos aquí a colocar nuestra cartera. En este caso vamos a entrar a Bybit, vamos a elegir el USDT y vamos también a buscar. Bueno, aquí lo voy a poner, el USDT, para que vean cómo se busca. También aquí vamos a seleccionar el tipo de cadena, que es el TRC20, y vamos a colocar el link que estaba en la pantalla anterior en la parte de aquí de cartera. Simplemente confirmamos y su dinero estará en sus manos. Eso es todo, bastante fácil, ¿no? Bueno, pues bueno, aquí eso es todo lo que vamos a hacer. Simplemente confirmamos aquí con el código de verificación y listo, chicos, no hay nada más que hacer. Eso es todo y pues de nada. Sean bienvenidos al mundo del trading.